Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Nada, yo voy a hacer una pequeña presentación como para darles una idea de dónde estamos posicionados frente al tema. Son todos, digamos, como, a ver, como recursos, no es que esto tenga que ser así, no es una posición tomada, es simplemente, bueno, plantearles el tema y después, bueno, está el doctor Agustín Falco y la licenciada Daniela Berdinelli y charlamos después entre los tres, ¿sí? Bueno, no hay una manera fácil de decirle a los niños que hay un familiar enfermo de cáncer, ¿sí? Sí hay una manera particular que tiene cada familia para enfrentar los temas y va a ser la misma manera particular que van a tener para enfrentar este tema. Hay cosas que se pueden hacer para ayudarlos y para que ellos estén, digamos, tanto niños como adolescentes, ¿no? Porque va a haber una parte de adolescentes, para que estén implicados en esto que pasa, ¿sí? Es natural que se quiera proteger a los niños de determinadas noticias, pero ¿cómo hacemos para disfrazar que hay un familiar enfermo de cáncer, digamos, y que, bueno, y que ellos no se enteren? Sería, digamos, no solo disfrazar, tal vez mentir, ¿sí? Digamos, o, si no se habla claro, crear más expectativas y más fantasías de lo que en realidad puede llegar a ocurrir. Y aparte es un secreto difícil de mantener, ¿no? Algo pasa, no es que no pasa nada, ¿sí? Va a haber ansiedad, preocupación, miedo, angustia, son todos estados que van a estar presentes y que son imposibles de disimular, ¿sí? Y si no se explica esto que les dije antes, bueno, puede ser más terrible la fantasía y lo que ellos piensen acerca del tema que lo que realmente puede llegar a suceder, ¿sí? Entonces, bueno, es necesario ponerlo en palabras de alguna manera. Según la edad que tengan los niños, digamos, tienen experiencias totalmente diferentes a las que tiene un adulto, ¿sí? Entonces hay palabras o situaciones que a los adultos nos suenan terrible y que a los niños y a los adolescentes no, ¿sí? O no les dan el mismo estatuto que les damos nosotros como adultos. En todo caso, no van a reaccionar de la misma manera que reaccionamos nosotros, o sí, pero bueno, también puede ser que no. Y no se los puede proteger todo el tiempo de determinadas cuestiones, ¿sí? O sea, a veces protegerlos justamente es poder charlar, es dialogar, ¿sí? Es tener un proceso de comunicación. Es un factor importante la edad del niño, ¿sí? Los más pequeños no requieren tanta información como a lo mejor los más grandes o los adolescentes. Lo que se diga debe estar atravesado por la verdad sin que sea un sincericidio, o sea, la verdad es la verdad y no, digamos, aportarle cosas de cada uno de nosotros los adultos, ¿está? Sino simplemente la información. O sea, se puede ser sincero sin ser cruel, ¿sí? Se debe generar confianza y seguridad, porque ¿qué pasa? Si hay algo disfrazado o algo que mentimos, los niños se fijan en nosotros los adultos, digamos, si los adultos mentimos, no confían, si no confían, no se sienten protegidos. Ni mentir ni dar demasiada información. Esto es como con la sexualidad. ¿Qué pasa? Cuando nos vienen y nos preguntan, nosotros contestamos, ellos van a preguntar hasta donde quieran preguntar y después no van a preguntar más. ¿Sí? Y después va a haber a lo mejor un segundo paso, un segundo momento en el que vuelvan a preguntar o repreguntar. ¿Sí? Suele pasar, como dice Daniela, que cuando repreguntan, también repreguntan para saber si lo que dijimos antes seguimos diciendo lo mismo. ¿Sí? Digamos, porque tal cual. Bueno, de todas maneras hay que intentar cubrir estos siguientes puntos. Intentarlo, ¿sí? El nombre del cáncer, la parte del cuerpo afectada, el modo en que los médicos lo tratarán, los síntomas colaterales que se sepan y las consecuencias en la vida cotidiana, que muchas veces es lo que más les interesa. Hasta dónde ellos se van a ver afectados con esto que está pasando. Sí. Ser respetuosos con el tiempo que cada uno necesita para comprender esto que dijo antes Daniela, ¿sí? Puede ser que se pregunte ahora, que se pregunte después, que se pregunte a uno, a otro, a otro, a otro.
Siempre hay deseo y miedo de saber, esto que les decía antes. Preguntan hasta donde quieren, después paran, vuelven a preguntar. Por ahí preguntan a alguien ajeno a la familia, ¿sí? Digamos, o sea, es una combinación entre el deseo de saber y el miedo a lo que... Tal cual. Muy bien. Permanecer alerta ante cualquier requerimiento, ¿sí? O sea, porque también van a preguntar en momentos en donde a lo mejor los pescan distraídos. Y se les debe reconocer su participación en cada circunstancia. Ellos son partes de la familia, ¿sí? No tienen por qué quedar por fuera, digamos, ¿no? Como, bueno, en las buenas y en las malas, ¿no? Ellos también. Pautas a tener en cuenta con los niños. Hablar con palabras sencillas y tranquilizadoras, explicar el tratamiento, hablar de los cambios físicos posibles, como es el peso, el cabello, el cansancio. Liberarlos de culpa y del miedo al contagio. A ver, lo de la culpa son preguntas que los niños hacen, ¿sí? Se enfermó porque yo hice tal cosa. Y fue por esto que se enfermó, porque yo ese día me porté mal. Bueno, no. Y del miedo al contagio, obviamente, ¿sí? Porque ellos tienen como esta cuestión de, bueno, la enfermedad como estas enfermedades, digamos, de los colegios, ¿no? Las contagiosas, la de que hay fiebre, hay mocos, ¿no? Explicar las diferencias entre enfermedades más serias y menos serias, invitarlos a hacer preguntas, demostrarles que ellos pueden ayudar y cuidar. Ustedes dicen, bueno, un niño cuidar a un adulto, sí, ¿por qué no? Se puede cuidar, digamos, estando tirado en la cama mirando una película, o leyendo un libro, o jugando a las cartas. Eso también es una manera de cuidarse entre todos. Comentar los cambios de hábitos que puede llegar a tener la familia. Aunque ellos seguirán con sus actividades en lo posible. Y garantizarles que habrá alguien para cuidarlos. Esto después también lo vamos a ampliar. Pautas a tener en cuenta con los adolescentes. Dar información detallada sobre el cáncer y su tratamiento. Ellos requieren, hacen más preguntas y requieren más información, y aparte si no, van y buscan. Estar preparados para las reacciones que puedan tener, que la mayoría de las veces son ira y vergüenza. O sea, enojo porque ellos se van a ver afectados por la dinámica familiar. Entonces eso los pone de la nuca, como dicen ellos. Y vergüenza porque, bueno, ese papá, esa mamá, ese abuelo, ese tío, que es Superman o Maravilla, o la Mujer Maravilla, están en cama, les cambia a veces el aspecto. Bueno, esas cosas no les gusta, les da vergüenza, si es la edad en la que, bueno... mejor no te metas, mejor no hables, cállate, métete adentro, ¿no? Bueno, esto suele reforzarse. Mayor sinceridad en cuanto a las preocupaciones e inquietudes, porque, bueno, menos se les puede mentir que a los niños. Animarlos a que expresen sus sentimientos, si no es con la familia o con la persona enferma, con alguien más. Permitir su inserción o pedirle en el sistema de cuidado, digamos, se los puede responsabilizar de algunas tareas, pueden ayudar, ¿sí? Incentivarlos a continuar con sus actividades cotidianas, dentro de lo posible también, y posibilitarles las preguntas. Ellos también a veces preguntan en el momento o preguntan después, ¿eh? Ojo al piojo, no se olviden que la adolescencia es un camino que va y viene entre la niñez y la adultez, ¿sí? La enfermedad, bueno, esto con respecto a la información y a la comunicación, ¿sí? Un paréntesis. La enfermedad no es un acto, es un proceso. Como todo proceso, o sea, la información del diagnóstico y tratamiento también lo es. Por lo tanto, eso es lo que se llama comunicación, y como todo proceso se transita en etapas y se va y se viene, ¿sí? En esas etapas. Entonces, se tratará de charlar la cantidad de veces que sea necesario. A veces los niños y los adultos nos sorprenden con una pregunta al final de tratamiento que tendría que haber sido hecha al principio, que la hicieron al principio, pero que la vuelven a repetir al final, ¿sí? Y será informado en la medida que se saben las cosas que van a ocurrir. Digo, cuando hablé antes de los síntomas colaterales, por ahí de la quimio, hay cosas que se pueden saber con anticipación, otras que no, hay cosas que pueden llegar a ocurrir, otras que no. Entonces, hablar con antelación de algo que no se sabe si va a ocurrir y que va a despertar más fantasías que certezas, a veces es peor. Entonces, ir hablando en la medida que las cosas se vayan presentando, ¿sí? Algunos niños preguntan, otros no. Algunos preguntan en un primer momento, otros después. Algunos cuando están viendo y vivenciando cosas que no les son claras o que no les gusta.
A algunos se les despierta inquietudes cuando son objetos de preguntas de los de afuera, ¿sí? Compañeros, personas adultas, ¿sí? Que se pueden llegar a cruzar alrededor. Y el modo de acercamiento al tema se va a asemejar bastante al modo que tienen en general de acercarse a todos los temas. No va a ser diferente, ¿sí? O sea, porque todos siguen siendo las mismas personas, ¿sí? Algunos adolescentes preguntan, otros buscan información por otro lado, que son los que más recurren a Internet, aparte de los pacientes, ¿no, doctor? Un gran enemigo de todos nosotros. Algunos luego de haber leído vuelven a repreguntar, a veces lo hacen con alguien ajeno al entorno familiar, ¿sí? Si los adolescentes tienen acceso por ahí al médico que sigue el tratamiento, le preguntan al médico. Algunos otros ocultan y esconden la situación, ni hablan ni preguntan. A veces hacen ver que no está ocurriendo nada y lo utilizan a su beneficio, obviamente, ¿sí? Acá aquí, en circunstancias, digamos, de que la madre estaba internada con úlcera, tenía que sacarse un 9 en química y estuvo llorando en el laboratorio y se sacó el 9. Estas cosas siguen existiendo, ¿sí? Y mi mamá estaba bárbara después de la úlcera. ¿Está claro? Sí, o sea, son cosas que suceden. El modo de acercamiento al tema también se va a asemejar bastante al modo en general que tienen en su accionar. También los adolescentes van a seguir actuando de la misma manera, ¿sí? Y a ver, y eso está bueno, no es algo negativo, es algo positivo, que sigan reaccionando exactamente de la misma manera que con otros temas, ¿sí? Bueno, según la edad. De 2 a 5 años, no distinguen muy bien entre la fantasía y la realidad, ¿sí? Requieren de elementos más visuales, como de cuentos, como de dibujos, que existen, ¿sí? Eso sí lo pueden buscar por internet, eso ayuda y existe. También. Y tiene más que ver con la preocupación por la presencia, ausencia de la persona enferma, ¿no? O sea, cuántos días va a estar internada, si se va a internar, si no, o sea, si la voy a ver, si no la voy a ver, ¿está? Se rigen más por eso. De 6 a 9 años, tienen las primeras nociones de la dicotomía salud-enfermedad, vida y muerte y sus consecuencias, ¿está? Son los que más se predisponen a proteger y acompañar, porque también es una manera de ser el centro de atención de todo lo que ocurre, ¿sí? Y están en edad de hacerlo. De 10 a 12 años, están confundidos acerca de lo que pasa, quieren entender, pero no, mejor me preocupo por otras cosas, mejor hago otras cosas, quedo entre paréntesis, en eso no me meto. Están divididos entre las influencias y comentarios de los familiares y de las amistades, ¿sí? De la afuera. Y sí son los que más preguntan para poder eludir, ¿sí? O sea, es como algo bastante ambivalente, ¿sí? De 12 a 18 años, bueno, la capacidad de comprensión obviamente es buena, pueden entender todo lo que pasa y se suelen sentir divididos entre la preocupación por la persona enferma y sus propios intereses. Está, digamos, bueno, hasta dónde ellos se van a ver afectados en que tengo que ir a bailar el sábado y vos me pensabas llevar y ahora quién me va a llevar. Y pasa a ser más importante el baile que el resto de cosas. Y también está bien que así sea. ¿Quién lo comunica? Esto es una sugerencia. En realidad lo mejor es que lo comunique la persona que está enferma y con alguien que ella decida, digamos, que esté al lado. También puede ser que la persona que esté al lado sea la que hable y la persona que está enferma esté al lado de esa persona que habla. Pero tiene que estar presente, debe participar de esa charla, ¿sí? En lo posible. Va a encontrar su propio modo de decirlo, porque acá no hay maneras, yo no puedo darles un manual acerca de cómo se dice, digamos, sí, digamos, darles un pantallazo de lo que tendría que ser, entre comillas, pero bueno, es de cada uno el modo. En el caso de los niños pequeños se pueden utilizar dibujos, ¿sí? O sea, quitarle solemnidad, no seriedad. En el caso de los adolescentes es lo más adultamente posible, porque siempre se les pide que se coloquen en el lugar del adulto. Entonces, bueno, este es un buen momento para que se coloquen en el lugar del adulto. Y bueno, y en lo posible también con un poco de humor, eso también relaja, el humor siempre relaja. Y bueno, y si lloran, lloren. Todos juntos.
¿Cuánta información se le debe proporcionar a la escuela? Bueno, esto es algo que trae bastantes diferencias. Hay gente que no quiere que se sepa más que el entorno familiar, o otra gente que amplía, digamos, su entorno familiar. A ver, mi consejo es que alguien de la escuela tiene que estar enterado porque los pibes transitan la mayor cantidad del tiempo en la escuela. Entonces, por ahí que la maestra sepa de qué se trata, porque está más callado, porque no sé, no cumplió con una tarea, porque le fue mal en la prueba. Obviamente se hacen los chanchos rengos con la prueba, pero no importa, digamos. Hay cosas que pasan y que pueden variar su rendimiento pedagógico. Entonces, está bueno que la maestra lo sepa de alguna manera, ¿sí? Y también por las preguntas molestas de sus pares, porque ¿qué pasa, digamos? Seguramente esa mamá, ese papá, esa abuela, ese abuelo, quien sea el familiar, digamos, piden ayuda al resto de las familias, del resto de los pibes de la escuela. Esto va circulando muchas veces de boca en boca, entonces después los que se habla en una casa, ese niño que escuchó eso que se habla en una casa, va y le pregunta al niño que tiene el familiar enfermo. Y ahí empezamos toda una rueda y toda una cuestión de lo que me dijeron, que le dije que el vecino de la otra cuadra, y se arma una cosa terrible que tampoco tiene fundamento. Entonces es bueno que alguien dentro de la escuela sepa algo de todo esto que está pasando para que sea otra pata más que ayude en todo esto, ¿sí? Signos de que se puede necesitar una ayuda adicional, ¿sí? Bueno, si se instalan estas cosas, ¿no? Una cosa es que esto de vez en cuando ocurra, otra cosa que esto quede instalado. Tristes todo el tiempo, trastornos del sueño, alteraciones en el apetito, no se deja ayudar en nada, irritabilidad, problemas escolares, problemas de concentración, aislamiento, cambios de comportamiento y falta de interés en sus actividades. ¿Sí? Son cosas a tener en cuenta, puede ser que se presente solo una, puede ser que se presenten varias, puede ser que no se presente ninguna. Y, bueno, médicos, psicólogos, enfermeros y orientadores escolares estamos para ayudarlos. Estas cosas también se le pregunta al médico que lleva adelante el tratamiento. El médico puede llegar a derivar, puede llegar a ofrecer también el espacio para que vengan a hacer alguna pregunta. Sí, o sea, bueno, esto que nosotros siempre hacemos hincapié del trabajo en equipo, ¿sí? El paciente, la familia y el equipo tratante, ¿sí? Todos somos parte del equipo. Y bueno, y después la pregunta sorpresa. ¿Sí? ¿Está? Porque ¿qué le digo a los chicos si los chicos tienen 30 años? Sí, pero siguen siendo los chicos. Entonces nosotros nos quedamos así, los chicos, ¿qué edad tienen? 30 años. Bueno, también, porque es una pregunta que hacen, ¿eh? Y la hacen de esa manera. ¿Qué le digo a los chicos? Bueno, a veces al hijo adulto se le pide que se ponga al frente del tratamiento y esto es difícil, o sea, pasa, a veces es necesario, pero es difícil. Esto es muy cortito, ¿sí? Porque no es a lo que nos vamos a dedicar ahora. A veces ser el que toma el rol del cuidador principal también es pesado y tiene que continuar también con su vida y su familia, ¿sí? Y bueno, empiezan a aparecer estos sentimientos de miedo, tristeza, nostalgia y enojo que también están presentes en los hijos adultos, ¿sí? Perdón. Bueno, ahí. A ver, el enojo tiene que ver con que los padres ya no son los que eran antes y están enfermos, ¿no? También dejaron de ser Superman y Mujer Maravilla. Esto enoja también a los hijos adultos. Y bueno, y los hijos repiten estas frases todo el tiempo a los padres pacientes o a los abuelos pacientes. No te angusties, no llores que te va a hacer mal, come. No te muevas, yo te lo alcanzo, ¿no? Y entonces, bueno, nada, provoca estas reacciones que puse yo las dos figuritas de no te aguanto más, no te soporto más. Porque, bueno, un paciente estará enfermo, tendrá sus dificultades, pero bueno, ¿no? Es una persona digna que se puede manejar sola en muchos de los casos, entonces... Bueno, esta cosa de dar vuelta y de que el hijo se convierta en el padre o la madre y que, bueno, dirija la vida de esa persona enferma o de los abuelos enfermos, tampoco está bueno, ¿sí? Y ocurre, ¿no? O se convierten en médicos, en enfermeros. ¿Está? Si bien está bien, es una forma de ayudar, pero bueno, a ubicarse. La relación durante la enfermedad con los hijos adultos puede cambiar o no, o sea, se refuerza, se distancia, se cambian los roles, ¿no? Y esto es lo que más se produce y los que traen más consecuencias.
Se les puede pedir todas estas cosas que yo voy a nombrar, ojo al piojo, ¿no? Con pedirle todo, porque tampoco pueden, no son ellos ni Superman ni Batman. Y ojo que también a los hijos adolescentes y a los niños también se les pide muchas veces que ocupen roles que no deben ocupar, ¿sí? Pedirles que ayuden en la toma de decisiones acerca de los criterios médicos, pagar cuentas, cuidar la casa, que vayan al médico con el paciente, que se ocupe de los trámites con las coberturas médicas, que ayuden con las comidas y que acompañen. Todo no se puede, ¿sí? O sea, de a uno, cada uno hará lo que se pueda. Es lo que nosotros llamamos la distribución de los recursos. Estará el que puede, digamos, no sé, alcanzar la chata o el papagayo, pero también estará el que mejor hable con los médicos y estará aquel que se puede ir a pelear en las obras sociales cuando algo no lo dan, ¿sí? Pero cada uno con su personalidad, no se le puede pedir a uno todo, ¿sí? Los adolescentes también pueden ir a reclamar, pueden alcanzar una chata y un vaso de agua, ¿está? Los niños también pueden alcanzar un vaso de agua y se sienten útiles, no quedan marginados, ¿sí? Bueno, y lo más importante de todo, me parece que esto en general es promover la dignidad del enfermo, alentar su participación en el tratamiento, velar por la seguridad familiar, hablar de otros temas utilizando el humor y planificar el día con planes a corto plazo, ¿sí? No perder ningún proyecto, digamos, con ninguno de ellos, no importa la edad que tengan, ¿sí? Bueno, y estas son así cosas a tener en cuenta. Nadie fue responsable de que esta enfermedad se presentara, estamos todos dentro del mismo círculo y nos puede pasar a todos. Uno no puede contagiarse como si fuera una gripe, se pueden seguir besándose, abrazándose y peleándose. La familia participa en conjunto para lograr salir de lo que está sucediendo, en conjunto, nada de conspiraciones de silencio con nadie. Los hijos seguirán siendo tan queridos y atendidos como siempre dentro de las posibilidades. También van a seguir peleándose y también el que tiene un carácter de Mart va a seguir teniendo el carácter de Mart. ¿Sí? Perdón que estamos filmando. Cada familia tiene un estilo para relacionarse que será necesario respetar y no existen ideales, ¿sí? O sea, cada uno va a reaccionar de la manera que puede con los valores y las creencias y los códigos que maneja esa familia, ¿sí? Sin intentar cambiar nada en el momento del transcurso de la enfermedad porque va a ser imposible, ¿sí? O sea... Bueno, y esta es una frase de una paciente, digamos, oncológica, que dijo: las cosas más difíciles se pueden decir de una manera increíble y maravillosa a todas las personas que amamos y convertirse de esa manera en el mejor equipo de aliados imaginable para enfrentarlas. ¿Sí? O sea, nada, se sigue siendo una familia, ¿sí? ¿Está? Bueno, listo. No. No.